El 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones presidenciales, donde Raúl Alfonsín resultó vencedor con el 52% de los votos frente al 40% del Partido Justicialista. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió su cargo. Durante los primeros meses del gobierno de Alfonsín, el país vivía una verdadera primavera política y a pesar de las graves situaciones económicas, en la calle se respiraba un clima eufórico popular. El flamante presidente tenía tres grandes objetivos: el enjuiciamiento de los responsables de los derechos humanos de la última dictadura militar, la construcción de un tercer movimiento histórico y el desarrollo de la economía que beneficiaba a un común de la población. En 1987 la relación con la Iglesia Católica se deterioró cuando el gobierno impulsó la sanción de la ley de divorcio vincular que regularizaba la situación legal de cientos de miles de parejas separadas de hecho. Pero la economía era el gran escollo en mismo. La salida de la dictadura militar encontró al país sumergido en una grave crisis económica. El primer ministro de Economía, Bernardo Griswold, determinó entonces que para salir del estancamiento era fundamental impulsar el crecimiento económico de la mano del consumo y una renegociación de deuda externa que permitirá disminuir su pago y destinar ese capital al desarrollo del país. Pero la respuesta inmediata del organismo internacional de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, fue negativa. Sumando a esto, el gobierno debía controlar una creciente inflación disparada a causa del exceso y emisión de moneda. Ante la imposibilidad de renegociar la deuda, del gobierno decidió cambiar el plan y aplicar el recorte de gasto público, la contracción monetaria y el congelamiento de salarios para paliar la crisis. La respuesta de la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, fue un plan de lucha sindical que paralizaría al país a través de huelgas generales. Con el recambio de Griswold por Juan Vicasio en el ministro de Economía, se abandonó cualquier intento de negociar la deuda, además de implementación del Plan Austral, que en junio de 1985, elaborado y consultado por el FMI, y transformó el Estado argentino en una máquina recaudadora de ingresos con el fin de excluyente de pagar la deuda externa. El plan tuvo éxito en controlar la inflación y renovó la confianza ciudadana. Así los radicales impusieron en la elección legislativa de 1985, pero a mediados de 1986 la economía volvió a deteriorarse y la puja por aumentos salariales se incrementó. En ese año la inflación fue del 82%. A comienzos de 1983, Argentina atraviesa una aguda crisis económica y social. Más de 7 años de dictadura del país empobrecido, endeudado y dependiente de los organismos del crédito internacional, con su aparato productivo destruido y la mayor parte de la capital concentrado en el endeudamiento progresivo y la destrucción sistemática del Estado, acentúan la crisis política del gobierno militar y lo arrastran al borde del abismo. Y mientras la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina inicia su salida del poder, el rumbo económico del mundo. En octubre de 1983 triunfa en las elecciones presidenciales Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical. El nuevo presidente se enfrenta a un agudo cuadro de crisis y le deja muy poco margen de maniobra en sus primeros meses de gestión. Vuelca todo su esfuerzo a la búsqueda de consensos políticos y la restauración de las instituciones democráticas. Mientras tanto, la economía sigue actuando como una bomba de tiempo. Durante 1984, su ministro de Economía, Bernardo Griswold, intenta llevar a cabo una política medianamente distribucionista que alivia la grave situación social que había dejado la dictadura, pero con el pasar de los meses la inflación aumenta, los salarios caen. Figuran del ministro que no era bien visto por los sectores del poder financiero. También comienza a ser una cuestionada por la opinión pública. En febrero de 1985 la crisis se dispara y Alfonsín reemplaza a Griswold por Juan Vital, frena la inflación y aumenta la recaudación fiscal. Es el nuevo ministro, implementa una versión moderada del plan de reforma del Estado impulsado por el consenso de Washington, al que bautiza Plan Austral. El nuevo programa influye
un fuerte ajuste de gasto estatal y la instauración del precio fijo y la creación de una nueva moneda. Este plan tiene un éxito inmediato, la inflación se detiene y las exportaciones aumentan, por la que la recaudación fiscal crece, el Tesoro Nacional recupera su volumen de reserva por unos meses de tormenta económica, se calma el respaldo por la marcha del Plan Austral y por su logro político reciente, como el juicio a las juntas y la resolución del conflicto por el Canal de Beagle. El radicalismo comienza a proyectarse para la elección en 1989, pero a mediados de 1986 las presiones reaparecen. Los empresarios comienzan a exigir aumentos en los precios, al tiempo que los sindicatos reclaman un incremento en los muy desvalorizados salarios. El gobierno cede y la inflación retoma su curva ascendente. Mientras tanto, los precios de los productos argentinos de la importación caen en picada. La deuda externa crece y los acreedores presionan al gobierno para que cumplan el cronograma de pago, agobiado por las obligaciones. En 1987, el gobierno de Alfonsín realiza un intento de reforma del Estado que incluye la privatización de varias empresas públicas, pero en su proyecto encuentra la oposición del peronismo y el rechazo masivo de la opinión pública, asfixiado por la falta de reservas. El gobierno comienza a emitir bonos, aumentando aún más la deuda del Estado. Llegando a 1988, la inflación está totalmente descontrolada y el déficit fiscal no para de crecer. El clima político tampoco es alentador. A partir de la Semana Santa, en 1987, una serie de levantamientos militares mantiene en vilo a todo el país. Por otro lado, la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, continúa con su campaña de huelgas generales que descansan aún más las imágenes del presidente. Frente a este escenario, el gobierno elaboró una estrategia de salvataje. Un objetivo principal es lograr un mínimo control de la economía hasta llegar a la fecha de las elecciones. En agosto de 1988 se pone en marcha el Plan Primavera. Con este plan, el Estado busca regular el precio del dólar, estableciendo un doble juego cambiario. Tiempo intenta un acuerdo entre obreros y empresarios para congelar precios y salarios. También se emiten varios bonos y se insiste con la privatización de las empresas públicas. Generan confianza y el Plan Primavera no pasa el verano. En los primeros meses del 1989 la inflación no da tregua. El Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda a la Argentina, mientras el índice de pobreza aumenta vertiginosamente. El costo de vida raza los sueldos de los trabajadores. El ministro Juan Zurruy renuncia. Llegado a mayo de 1989, el gobierno de Alfonsín recibe ataques de todos los frentes. En Estados Unidos, el nuevo presidente George Bush aumenta la presión financiera sobre el Estado argentino, intimándolo a cumplir con los pagos de la deuda externa. Al mismo tiempo, dentro del país, las grandes empresas retienen sus divisas, las clases medias compran dólares y las clases bajas a duras penas pueden comprar alimentos. En este contexto, el 14 de mayo de 1989 se celebraron las elecciones presidenciales. Luego de viajar por todo el país prometiendo revolución productiva y salarialazo, el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos a la fórmula radical Eduardo Angelos Juan Manuel Casera. Derrotado en las urnas y por la economía fuera de control, el gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación, que crece a más del 100% mensual. 2 días después de las elecciones, la situación social estalla. Durante un mes, los saqueos a supermercados ganan la primera plana en los diarios y en las pantallas de televisión. A esta altura, el poder político de Alfonsín es mínimo, y muchos dudan que su gobierno pueda llegar al 10 de diciembre. Junio de 1989 comienza en medio de grandes complicaciones por un 144% de inflación mensual y el país bajo estado de sitio. El gobierno radical se dispone a pactar con el presidente electo del peronismo a cambio de que éste tome anticipadamente el poder. El radicalismo se compromete a votar todas las leyes necesarias para hacer frente a la crisis. Finalmente, el 8 de julio de 1989, 5 meses antes de la fecha estipulada
Para el inicio de su mandato, Carlos Menem asume como presidente.